niñez, equidad, salud, educación, discapacidad, valores. Estos y otros temas tienen lugar aquí. Bienvenidos a Tercer Sector. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Tercer Sector. Mi nombre es Irlanda Martínez y me da mucho gusto, como cada martes, darles la bienvenida a este programa que está pensado para ser una ventana para las organizaciones de la sociedad civil de Chihuahua. Este martes, pues ya en la víspera de que se acabe 2013, hemos preparado un tema muy especial, pero antes de presentarles a nuestra invitada del día de hoy, quiero recordarles que nuestra principal vía de comunicación es la red social Twitter, donde nos pueden encontrar con el perfil @tercersectorRU. Y de igual manera yo les recomendaría en estas vacaciones, que seguramente si van a estar trabajando, la afluencia de trabajo seguramente va a ser un poco más tranquila, o si están de vacaciones en su casa, etcétera, y tienen deseo de escuchar alguno de los programas pasados o de informarse en particular si en nuestra comunidad hay alguna causa, alguna organización donde ustedes pudieran colaborar, pues tengo la respuesta. Y esto es invitarlos a visitar nuestra página de internet, que es www.programatercersector.blogspot.com. ¿Y por qué esta página? Bueno, allí hemos ido archivando cada uno de los programas de Tercer Sector y los hemos ido categorizando por temas, así es que no van a batallar, solamente ustedes seleccionan el tema de su interés y allí podrán escuchar alguno de nuestros programas. Pues bien, dicho lo cual, quiero platicarles que entre noviembre y diciembre han habido ciertas fechas especiales a nivel nacional y a nivel internacional que tienen que ver con vivir con SIDA o VIH, entendidas estas siglas como el virus de inmunodeficiencia humana. Por ello, hemos invitado esta tarde a la licenciada María del Carmen Béjar. Ella es directora de la organización Fátima IBP. Carmen, bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su invitación y pues aquí estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Igualmente nos da mucho gusto recibirte. Hace algunas semanas estuvieron aquí compañeras del programa PEPSIDA, del programa de educación para prevenir el SIDA, pero es muy importante para nosotros tu visita para poder ampliar la información sobre esta situación en la que viven muchas chihuahuenses y muchos chihuahuenses. Entonces, para comenzar la entrevista, me gustaría preguntarte desde el principio, ¿cómo surge esta institución de beneficencia privada denominada Fátima? Bueno, mira, Fátima surge a finales de los 90, en el 98, para ser exactas, y surge a raíz de la necesidad de aquellas personas que estaban saliendo en aquel entonces, ¿verdad?, diagnosticadas ya con SIDA. Sí, que no tenían un apoyo, pues gracias a a la falta de información que había de qué era esto, ¿no? Qué significaba, con qué se comía, ¿no? Entonces, cómo se atendía, solamente se hablaba de algo que se pegaba, que se contagiaba, ¿sí? Y bueno, pues claro, ante la ignorancia del tema, pues había una reacción, y la reacción era pues aquel rechazo a las personas que tuvieran esta enfermedad, ¿sí? Y pues bueno, hubo personas que dentro de sus familias empezaron a estar enfermas y las familias pues las rechazaron. Hubo personas que pues realmente eran de fuera, no tenían familia o no querían volver así a sus familias. Entonces nosotros formamos un equipo interdisciplinario en donde empezamos a organizar un proyecto para ver como opción, para todas aquellas personas que estaban enfermando y muy seguido, ¿verdad?, muriendo en aquel entonces de esto, y sin atención sociofamiliar y sin atención médica, ¿no? ¿En qué fecha en particular fue cuando se funda legalmente ya la institución? Mira, legalmente es en marzo del 98, ¿sí? Pero el proyecto o el anteproyecto empezó más o menos desde septiembre del 97,
sí, que fueron los primeros, al menos los primeros casos que empezamos nosotros a tener. Y bueno, pues esto dio pie a que se organizara este grupo interdisciplinario de profesionales y profesionistas, y pues surge Fátima, ¿no? Que es muy interesante el imaginarnos el contexto de Chihuahua ante este tema que sin duda todavía en la actualidad es un tema poco hablado, un tema estigmatizado o tabú, pero si hacemos memoria, hace 16 años, pues peor. Era un tema del cual no había información y, como tú bien dices, había muchas creencias erróneas. Entonces, a mí me gustaría saber, Carmen, ¿qué fue lo que motivó a crear o a formar este grupo de profesionales y profesionistas en torno a este tema tan particular? Digo, hace 16 años ya era un escenario muy difícil y que no se podía ni siquiera pensar, mucho menos hablar, ¿no?, del tema del SIDA. ¿Qué fue lo que les motivó a crear este grupo? Mira, yo creo que sumamos voluntades, un grupo de señoras, ¿verdad?, que se dedicaban al altruismo, después de ir a ver así como que una película que no sé si la recuerdes, que se llamó Filadelfia, que Sí, se muy llama. famosa. Sí, bueno, pues ellas, salen de esta película, claro que muy conmovidas, sensibilizadas, porque la problemática ya se estaba viviendo, y asisten aquí a lo que antes era, creo que se llamaba el Chiris, ¿sí?, que atendía a personas, bueno, que atendía a la problemática, ¿no? Y más bien simplemente eran como estadísticas, ¿verdad?, de quién se ha muerto y quién era de SIDA, ¿no? Y les dijeron pues que aquí no había tanto, que no era tanto el problema, No había ¿no? tanto problema. Sí, a la par, bueno, pues una servidora y otra socióloga, sí, María Teresa Guerrero, ya trabajábamos un poco con un grupo de ella en derechos humanos, yo en todo lo que era infecciones de transmisión sexual. Trabajábamos con un grupo muy vulnerable que son chicas trans, que son mujeres transgénero, que son de sexo hombre, pero bueno, su identidad y su orientación es homosexual, ¿me explico? Entonces, ahí empezamos a detectar, ¿sí? Cuando yo trabajaba en una institución donde trabajamos con planificación familiar, que mal que bien pues tiene que ver mucho con esto, un poco con esto, empezaron a ir los primeros casos de jóvenes, chavos muy jóvenes, a preguntarme, ¿no? Porque yo manejaba lo de las infecciones. También a la par estaban médicos ya preocupados, el doctor Gómez Moreno, el doctor Jorge Duque, algunos más, Cuauhtémoc, también preocupados ante esta problemática. Bueno, pues todas estas voluntades y pensamientos, coincidieron por ahí Betty Guerrero, Emma Saldaña y Luisa Camberos en una fiesta, y bueno, pues ahí platicando pues se hace, ¿no? Se arma el interés de la licenciada Emma y Luisa, y bueno, pues ellas más que nada, ellas empezaron a empujar con todo su voluntad, ¿verdad? Y sumaron al grupo de nosotros, sumaron al grupo de médicos y médicas, y de ahí surge, ¿no? Todos pensando en una misma problemática, el SIDA, ¿sí? En aquel entonces, cómo atenderlo, desde dónde, qué está pasando, cómo viene, ¿sí? Entonces, pues empezamos el proyecto y bueno, se sumaron más voluntades, ¿no? Y pues surge Fátima y luego, en cuanto nace bien constituida, nace bien legal, nace todo y a lo que nos ocupaba, ¿no? Que en aquel entonces, bueno, Fátima nace como un albergue. ¿Por qué? Porque la necesidad era urgente. La necesidad en aquel entonces era atender que lo que estaba pasando, ¿no? Bueno, pues ya después se convierte en
en una cosa emergente, ¿no? En una cosa ya que ahorita tenemos un albergue, pero es de paso, de corta estancia, y ahorita ya hasta nuestra misión como que si antes evoluciona, si antes era primero la atención a la persona con VIH y SIDA, ahora es promover la prevención y luego ya después viene la atención. Que bueno, todo es integral, ¿no? Y precisamente, ¿no? Después de estos años, cerca de 20 años en México del VIH, nos damos cuenta, porque primero nos fuimos a lo urgente, luego nos fuimos a lo de prevención, así como que anduvimos en los extremos, y ahorita a nivel internacional la preocupación es que todos y todas, ¿sí?, responder ante el VIH, ¿no? Que justo eso es lo que te iba a preguntar, ¿qué evolución ha habido en el enfoque de trabajo de ustedes? Porque bueno, en la escuela incluso se platica, hay ciertas áreas en materias como biología, por ejemplo, en que se toca el tema a nivel básico de lo que es el SIDA, de lo que es el VIH, las formas de adquirir este padecimiento, que puede ser por transfusión sanguínea, puede ser por contacto sexual, y erradicar ideas erróneas como de que si estornudaba una persona que estaba viviendo con VIH o SIDA, ya respirando ese mismo ambiente ya te podías contagiar, ¿no? Que son temas totalmente absurdos, pero que la ignorancia del tema hace que no sea algo irreal, sino que hay personas que sí llegan a tener estos pensamientos. Entonces, se platica del SIDA, hay información. Sin embargo, la pregunta, insisto, es el enfoque con el que ustedes iniciaron, ¿qué servicios ofrecía? Y ahora, ¿cuál ha sido la evolución o la diferencia con estos años de distancia? Mira, los servicios eran mucho más así como asistenciales, pero sí procuramos asistenciales, pero básicamente médicos, ¿sí? Pero sí, desde que nacimos procuramos de que fuera integral, lo más integral posible, ¿sí? Pero claro que esa integralidad ha venido transformándose, no nada más mucho asistencial, sino también ya promover la participación de las mismas personas con VIH en su desarrollo humano, ¿sí? Y en su desarrollo, pues, también de habilidades, de capacidades, no, cuestiones ya productivas. Exacto, productivas, precisamente, porque, mira, en la situación biologicista o médica, toda esta científica, ha habido pasos gigantescos, ¿sí? Pero en la situación sociocultural y esta parte de derechos humanos, nos hemos quedado muy atrás, no hemos ido a la par. ¿Por qué? Porque sigue estando estigmatizado y precisamente, ¿no?, por esta información, a veces errónea que tenemos y precisamente la OMS, que a veces mis mismas compañeras me dicen que peco de técnica, pero bueno, ni modo. Pero bueno, son recomendaciones para que a la larga tenga un impacto positivo en esto del estigma y la discriminación. Por ejemplo, yo les digo mucho esto nos dice la OMS, de hablar de contagio cuando se trata de VIH, pues es así como un pecado mortal, ¿no? ¿Por qué? Porque, como tú bien lo decías ahorita, el VIH se adquiere, se transmite, ¿sí? O se contrae, se transmite. No se contagia, ¿sí? ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros hablamos de un contagio, refiriéndonos al VIH, y yo creo que con toda razón, bueno, sabemos que una enfermedad contagiosa, se pega, ¿no? Vayamos a ver por el contacto cotidiano, ¿sí? Un abrazo, exacto, saludar de mano, saludar de beso en la mejilla, compartir una botella de agua, ¿no? Claro, eso es una enfermedad contagiosa. Afortunadamente, ¿sí?, el VIH no es contagioso, es transmisible, ¿sí? Y por eso no se puede transmitir por toda esta serie de situaciones que tú acabas de enlistar, ¿no? Por convivir con una persona, por darle la mano, por besar, por abrazar, ¿sí me explico? Entonces,
por eso nosotros nos preocupamos mucho de que trabajemos con esto de las palabras, ¿sí? De la transmisión y por ejemplo, de que el VIH es una etapa, sí, en este proceso de este padecimiento, y el SIDA es otra, muy diferente, por cierto, sí. Y también toda esta parte sobre todo, toda esta parte de la situación de criminalizar a la persona con VIH, ¿no? A la persona porque se piensa, la comunidad, las personas que son infectantes, ¿sí? Que son personas que infectan. Las personas con VIH son personas igual que otras personas que si no se ponen en una práctica de riesgo, no va a infectar. Y también, si una persona sana no se pone en una práctica de riesgo, no va a adquirir, no va a contraer el VIH. Entonces, no es la persona infectada, es la persona que está sana y quiere mantenerse, ¿verdad?, sin este padecimiento. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de mi vida? Es mía. ¿Quién me va a proteger? Yo. ¿Sí? Porque incluso hay personas que viven con VIH que no se dan cuenta a principios de que lo adquieren, ¿no? Hasta que no empiezan a estar enfermos o hasta que no van y se hacen un examen para donar sangre, ¿sí me explico? O tienen un accidente, entonces que hay alguna situación médica que obliga a lo mejor algún examen de sangre, claro, o algo por el estilo. Efectivamente, entonces, pero de quién es quién es la responsabilidad, ¿no? Y a las personas con VIH los hemos visto como el punto del que te tienes que alejar porque corres riesgo. No. La situación es como... Hablas, Carmen, de dos cosas que me llaman la atención, porque creo que en mi caso ignoro mucho lo que significa, y seguramente quienes nos escuchan también. Nos decías que hay una gran diferencia entre vivir con VIH y vivir con SIDA. Y estos dos temas para muchas de las personas son muy cercanas, o sea, incluso se pudiera pensar que es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Mira, el VIH es el virus que adquieres, ¿sí me explico? Entonces, el virus que adquiere la persona, este virus ya al adquirirlo va a estar trabajando se va a ir apoderando del sistema inmunológico, ¿sí? Hasta desgastarlo, y esto puede tardar de 5 a 10 años, bueno, a 8 años, vamos a ponerle de 5 a 8 años, porque bueno, al mismo tiempo que el virus se apodera de células sanas en el cuerpo, bueno, las células se siguen replicando sanas, pero sigue infectándolas, ¿sí me explico? Entonces, este proceso en el organismo, dependiendo de lo sano que sea el organismo, del bienestar, de la calidad de vida del organismo, pues puede durar entre 5, 8 o hasta 10 años para que el virus termine con un sistema, lo desgaste y ya no haya la misma producción en relación a la infección del VIH, okay, sí, contra el sistema. Entonces, este proceso del principio es una persona que tiene VIH, ¿sí? Y que si no se atiende médicamente, ¿sí? Y oportunamente, bueno, va a llegar a este desgaste en donde el sistema inmunológico ya se deprimió, se terminó o ya está devastado, ¿sí? Y empiezan las enfermedades, que es el síndrome, que es todo el conjunto de signos y síntomas que se van a empezar a presentar en esta persona cuando ya no tenga defensas, ¿sí? Y pueden ser infecciones varias, ¿sí? Desde hongos, infecciones respiratorias, estomacales, lo que tú tengas más débil, o lo que la persona, tenga más débil, por ahí es por donde va a desarrollarse alguna enfermedad.
Que puede ser en cualquier parte del cuerpo Exacto, y en cualquier manifestación. Exacto. Entonces hablamos de que el VIH es cuando ya se adquiere el virus, pero todavía está esa lucha entre las células que están sanas y el virus que está infectando otras para mermar el organismo. Eso es vivir con VIH. Sí. Pero cuando ya se agota las células buenas, digamos, cuando ya es más la manifestación negativa, ya estamos hablando de SIDA. Sí, mira, por ejemplo, nosotros, presumiblemente, y ojalá que sí sea así, tenemos, por decir, un conteo por mililitro de sangre de 1.500, entre 1.000 y 1.500 óptimamente defensas por mililitro de sangre. Cuando una persona ya está en etapa de SIDA, al menos aquí en México, es cuando ya tienes 300 defensas por mililitro de sangre. Ahí ya se dice que estás muy inmunocomprometido, que ya tienes muy pocas defensas en tu organismo, ¿sí? Y puedes en cualquier momento enfermar de cualquier cosa, ¿sí? Entonces, si me explico, y esta ya se le llama etapa de SIDA, que epidemiológicamente es como una clasificación, me explico, pero no por esto, si se atiende la persona, puede recuperarse. Puede recuperar su sistema inmunológico al número que estamos diciendo óptimo y puede poner al virus indetectable, ¿sí? Pero se queda ya epidemiológicamente hablando ya en esta clasificación. ¿Por qué? Pues porque ya al médico eso pues le da una historia médica, ¿no? Uh-huh. Un historial. Si ya esta persona tuvo un cuadro así, bueno, pues hay que tenerla como más todavía en un control más estricto. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor, sí, porque puede a veces recaer luego, ¿sí? Entonces, pero pues ahorita los medicamentos, te decía ahorita en el área biológica, científica, y médica, se ha logrado tanto que el medicamento, ya la persona con VIH tiene mucha más calidad de vida. Entonces antes, mientras tenías que tomar un cóctel, los llamados cócteles aquellos de hasta 60 pastillas al día, 30 pastillas al día, ahorita ya se convirtieron en 3 pastillas al día. Que entonces, ya contienen todo lo que necesita la persona. Entonces imagínate la calidad del control hacia el VIH, pues es mucho mejor. Por eso ahorita se está acumulando, ¿no? Las personas con VIH que tienen ya una vida, yo ya no te puedo decir cuánto va a vivir una persona con VIH porque depende de muchos aspectos, ¿sí? Y sin embargo, también se ha logrado que ya la persona no muera. Entonces, lo que queremos es lograr 0 infecciones y 0 muertes por SIDA, pero también 0 discriminación. ¿Por qué? Porque si las personas siguen adquiriendo el virus, va a haber cada vez más personas con VIH viviendo porque ya no se están muriendo. Pero sí la situación social, como tú decías, tiene que modificarse porque, pues independientemente de las condiciones que cada uno tenga de salud, de formas de vivir, pues somos seres humanos y necesitamos ese respeto. El tiempo se nos está acabando, pero hay otro tema que tú mencionabas que me parece muy importante aclarar. Prácticas de riesgo. ¿Qué vendrían siendo estas prácticas de riesgo? Mira, lo que pasa es que antes se hablaba de grupos de riesgo y entonces cuando empezó todo esto, precisamente cuando empezamos nosotros a trabajar, la información era para estos grupos solamente y se iba con las trabajadoras y trabajadoras sexuales, se iba con los chavos gays, se iba con estas comunidades homosexuales, ¿sí? ¿Por qué? Porque se pensaba que nada más ellos. ¿Sí? Que era como un padecimiento único sí, de este tipo grupos, de personas. Sí. Entonces ya ahorita no hablamos de grupos, hablamos de personas que tienen prácticas de riesgo. ¿Qué es una práctica de riesgo? El tú decidir tener una relación sexual, ¿verdad? Sin protección, eso ya es una práctica de riesgo, porque si no estás segura, si la persona está sana, ¿sí? Si tú eres usuario de droga inyectable, ¿sí? El inyectarte con una jeringa que no esté limpia, nueva, sana, ¿sí? O que la prestes también, ¿sí? Y también, bueno, pues otra práctica de riesgo es, a lo mejor, que ya ahorita ya no es tanto, ¿verdad? Pues es también tener, por ejemplo, recibir sangre, ¿sí?
pero te digo, esto ya hace más de 15 años que ya está muy controlado. Todo lo que tiene que ver con la situación médica está controlado, pero con la actitud de nosotros, las personas, ahí sí hemos, como que nos vamos cojeando todavía, ¿no? Mientras que lo médico va muy avanzando, nosotros vamos así como corriendo, pero todavía no logramos mucho. Pues Carmen, precisamente el programa tiene este objetivo, ayudar a informarnos y a crear una conciencia de respeto y de inclusión a todos y a todas los que vivimos en esta comunidad. El tiempo se ha acabado, únicamente me gustaría que de forma rápida nos digas dónde les podemos encontrar, ya sea físicamente o por teléfono o por internet. Mira, por teléfono es el 418-8880. Por físico es en la calle 16 de septiembre, número 1011, Colonia Cuauhtémoc. Y nuestra página es www.fatima@fatimaibp.org. ¿Sí? Allí les podemos encontrar. Muchísimas gracias por tu visita. Para servirles, gracias. Estuvimos con la licenciada María del Carmen Béjar, ella es directora de Fátima IBP. Muchísimas gracias, nos escuchamos el próximo martes. Esto fue Tercer Sector, yo soy Irlanda Martínez, nos escuchamos. Hasta luego. Gracias por tu compañía. Síguenos en Twitter, @tercersectorRU. Te esperamos el próximo martes a las 5 de la tarde. Hasta pronto.